La mochila bomba de Vallecas es uno de los hitos fundamentales de la investigación plagado de sombras. Esa bomba fue desactivada en este Parque Azorín, una desactivación que permitió revelar hechos muy llamativos. Para empezar, la mochila bomba de Vallecas no estaba confeccionada como las bombas de los trenes. En la mochila de Vallecas había algo más de medio kilo de clavos y tornillos, usados como metralla terrorista. Sin embargo, en las autopsias de las víctimas del 11M no pudo detectarse la presencia de clavos ni tornillos. Tampoco se recogió metralla en los propios trenes atacados. En total, entre los 12 focos de explosión, se recogieron 48 clavos o fragmentos de clavo, muy lejos de los centenares que hubieran debido hallarse en caso de que hubieran estallado 12 bombas cargadas cada una con más de medio kilo de metralla. La mochila de Vallecas tenía el explosivo metido en una bolsa de plástico, pero ya hemos visto que la mochila descubierta por el policía municipal Jacobo Barrero en uno de los trenes tenía el explosivo dentro de una tartera. Cuando abrí la mochila con cuidado, observé que dentro se encontraba una tartera, de ella sobresalían unos cables rojos y negros y encima un teléfono móvil conectado. La hora a la que estaba programado el teléfono de la mochila de Vallecas tampoco encaja con la secuencia de las explosiones. En cada una de las estaciones, todas las bombas estallaron con menos de un minuto de diferencia. En la estación de El Pozo, las dos bombas que explotaron lo hicieron a las 7:38. Sin embargo, la mochila de Vallecas, que según el sumario provenía de esa estación, tenía el teléfono programado para activarse a las 7:40. 2 minutos de diferencia con respecto a las otras bombas de la estación. En la mochila no hay huellas dactilares ni rastros de ADN de ninguno de los 116 detenidos durante la instrucción del sumario, ni tampoco de los 7 presuntos suicidas de Leganés. Lo más extraño es que esta bomba estaba preparada para no explotar. Durante 4 meses, la unidad de TEDx dirigida por Sánchez Manzano envió varios informes contradictorios al juez tratando de explicar el motivo por el que esa mochila no había explotado. En realidad, existía una radiografía que explicaba perfectamente esos motivos. La bomba tenía 2 cables sueltos. Esa radiografía se ocultó al juez durante esos 4 meses. El hecho de que la bomba de la mochila tuviera 2 cables sueltos no era casual. No es que se hubiera soltado ningún cable, sino que en realidad esos cables nunca se llegaron a unir. Ni siquiera se había usado un poquito de cinta aislante en esa falsa bomba. Pero es que, además de tener 2 cables sueltos, el modelo concreto de teléfono utilizado no daba la corriente suficiente como para garantizar la explosión del artefacto. El punto clave es que ese teléfono incluía una tarjeta telefónica que permitió comenzar las investigaciones que condujeron a la detención de los supuestos responsables de los atentados. Pero esa tarjeta telefónica era completamente innecesaria para que funcionara la bomba. La alarma del teléfono, que era lo que tenía que haber hecho estallar el artefacto, podía perfectamente funcionar sin esa tarjeta telefónica. Resulta difícil de creer que unos terroristas se dejaran en esa mochila una tarjeta telefónica completamente innecesaria y que tan fácilmente permitía identificarlos. Las declaraciones de los testigos arrojan más sombras sobre esta prueba de cargo. Nadie vio la mochila en los trenes. Los TEDx revisaron por 2 veces todos los bultos en todas las estaciones en busca de artefactos trampa que los terroristas hubieran podido dejar. De hecho, en esa misma estación de El Pozo, de donde, según consta en el sumario, provenía la mochila de Vallecas, ya había aparecido un artefacto sin detonar, que los TEDx hicieron estallar en la propia estación. Por tanto, cabe suponer que revisarían el resto de los bultos de esa estación con sumo cuidado, y parece imposible que les pasara desapercibida una bomba de 12 kilogramos de peso.
Tampoco vio nadie esa bomba en el supuesto trayecto entre la estación de El Pozo y la comisaría de Puente de Vallecas. Ante esta falta de testigos que acreditaran que esa mochila estuvo en la estación de El Pozo, el juez del Olmo no tuvo más remedio que tratar de demostrar indirectamente que la mochila provenía de la estación, intentando afirmar que existió una cadena de custodia que habría impedido que nadie introdujera esa falsa bomba con posterioridad a la salida de los bultos de la estación. Pero esa pretensión del juez no tuvo éxito, porque una parte de los bultos de la estación del Pozo hizo un extraño viaje pasando por Ifema y por 2 comisarías, y al menos en Ifema nadie estuvo custodiando aquellos bultos. Para tratar de demostrar la existencia de la cadena de custodia, Del Olmo tuvo que interrogar en 2 tandas a los policías que habían participado en el traslado de los bultos de El Pozo, y entre las 2 tandas de declaraciones surgieron contradicciones acerca de cuál era el trayecto que los bultos habían seguido. ¿Cómo se resolvieron esas contradicciones? Pues de la forma más simple, se cambiaron directamente las palabras de la declaración de uno de los policías sin volverle a tomar declaración, ocultando una de las comisarías por la que los bultos habían pasado. Lo más sospechoso de todo es, precisamente, que los bultos de El Pozo no fueran llevados directamente a Ifema y quedaran depositados allí. Los bultos de El Pozo, entre los que luego apareció la mochila bomba, fueron los únicos que se mandaron a una comisaría. Todos los de las demás estaciones se enviaron a Ifema por orden del juez del Olmo, ya que allí es donde podían servir para ayudar en las tareas de identificación de los cadáveres. Nadie ha sido capaz de explicar todavía por qué los bultos de la estación de El Pozo se llevaron a la comisaría de Puente de Vallecas contraviniendo las órdenes del juez. Resulta curioso, además, que fuera precisamente a la comisaría de Puente de Vallecas a la que se llevaran los bultos de El Pozo y que en esa comisaría apareciera la falsa bomba. Y resulta curioso porque esa comisaría estaba dirigida el 11 de marzo por Rodolfo Ruiz, el comisario que posteriormente sería condenado por falsificación de pruebas en el caso de la detención ilegal de 2 militantes del PP con motivo de una supuesta agresión al ministro Bono en una manifestación. Sea como fuere, el caso es que las contradicciones son numerosísimas en las declaraciones de los policías que intervinieron. Nadie ha sido capaz de determinar, por ejemplo, a qué hora exacta apareció esa falsa bomba. ¿Cómo es posible que no quedara anotado en ningún registro el momento en que esa mochila es detectada? Pero no solo hay discrepancias en la hora de aparición. Es que, además, la mochila bomba no aparece en los listados de objetos de la estación de El Pozo. Siendo la prueba fundamental del caso, ¿cómo es que no quedó constancia escrita de su presencia entre los bultos de la estación de El Pozo? Después de su supuesto hallazgo, la mochila bomba fue llevada al Parque Azorín, donde los TEDx procedieron a su desactivación, aunque a la vista de los hechos no había nada que desactivar porque la bomba no podía explotar. Un equipo de la policía científica se trasladó hasta ese parque para hacer fotografías, pero ni siquiera le dejaron acercarse a la mochila. Tuvieron que entregar su cámara a un TEDx para que fuese este el que hiciese las fotos. Después, requisaron el carrete a los miembros de la policía científica. Una bomba que nadie vio en las estaciones y que estaba preparada para no explotar. Una bomba cuya composición no coincide con lo que estalló en los trenes. Una bomba sobre cuyas circunstancias de aparición existen numerosas contradicciones y que ni siquiera aparece reflejada en los listados de objetos catalogados en comisaría. Una bomba que aparece en una comisaría dirigida por un funcionario policial condenado por falsificación de pruebas y que llevó a las primeras detenciones en plena jornada de reflexión para las elecciones generales.